acompañando los temas y también las clases que vamos a desarrollar. Tenemos un espacio de medios de comunicación en donde si tienen algún tipo de consulta lo pueden escribir aquí. Igual pueden escribir correos electrónicos, igual pueden escribir también mensajes por WhatsApp. O sea, todos los medios que podamos utilizar para comunicarnos son correctos. Pero sí sería interesante para que tengamos el registro por si alguna vez nos auditan, para ver si es que realmente estuvimos trabajando en esta modalidad, que puedan utilizar este espacio de medios de comunicación. Sobre todo si lo que van a preguntar también va a colaborar con sus compañeros. Entonces, usen este espacio. Y ya luego tenemos este apartado de etapa virtual en donde están disponibles los materiales de acuerdo a la semana. Nosotros habíamos desarrollado de manera presencial hasta la parte de estequiometría. Después hicimos clases virtuales donde desarrollamos configuración electrónica del átomo y también la parte de símbolos de Lewis, que probablemente ustedes recordarán. Pero vamos a dedicar estas semanas para volver a trabajar sobre esos temas. Entonces, ¿qué es muy importante para trabajar en esta modalidad? Que ustedes vean los materiales antes de que tengamos nuestro encuentro los jueves. La finalidad de tener nuestros encuentros los días jueves es que yo pueda resolver alguna duda, mostrar un resumen general del contenido si fuese necesario y después, si quedó alguna duda, poder trabajar sobre eso. La propuesta es que tengamos entre 40 a una hora de encuentro presencial y después trabajar con los ejercitarios y con la lectura de los materiales. Para tratar de organizar mejor, en cada semana ustedes tienen indicada actividad 1, 2, 3, 4. Lo ideal sería hacerlo de manera secuencial. Algunos son lecturas, otros son videos. Traté de socializar una interesante cantidad de videos porque me parece más didáctico cuando trabajamos con visualizar videos antes que con lectura únicamente. Y las tareas que van a formar parte de sus actividades. Tengan presente que todos ustedes hasta ahora ya tienen acumulado 3 puntos. 2 puntos del laboratorio que habíamos hecho. Yo tengo todas las asistencias correspondientes a esas actividades. Y 1 punto que van a llevar todos por los primeros ejercitarios que realizamos en modalidad presencial. Esta tarea, que está asociada a la semana 1, orbitales atómicos, 23 estudiantes ya habían presentado en abril. Recuerdan en aquel momento en el que dimos el contenido. Yo voy a cargar directamente a esas personas que ya presentaron sus tareas las puntuaciones aquí, y quienes aún no lo han hecho van a tener este espacio para hacer las entregas correspondientes. Vamos a ir haciendo la modalidad de taller, que de manera presencial eran completar los ejercitarios, también en la manera virtual. Por eso que cuando tienen la tarea, fíjense, delante siempre les va a acompañar cuánto corresponde a ese trabajo. En este caso es 1 punto, en la semana 2 también tienen 1 punto. En este contenido, fíjense, les dice semana 3 y 4 porque vamos a desarrollar en 2 semanas este contenido. Y tienen un ejercitario que lo van a hacer cuando terminemos de desarrollar todas las actividades. Lo mismo el capítulo de soluciones nos va a llevar 2 semanas y cómo no se van a acordar. Y tienen el ejercitario, luego semanas 7 y 8 también son 2 ejercitarios y así está maquetada el aula virtual. Hoy yo voy a hacer un breve repaso de configuración electrónica para los que no se acuerdan, no se preocupen y que puedan hacer su tarea de orbitales. Y la próxima semana que vamos a hablar sobre símbolos de Lewis, estructura de Lewis y tipos de enlaces, por favor vean los videos y en la clase en la cual nos vamos a encontrar van a hacer ustedes preguntas, ya sea o de un ejercitario o algo que no haya quedado claro. Importante. ¿Qué lista quieren que mande? Me pueden decir, pues me están escribiendo mandar la lista y no tengo idea de qué lista me están hablando. Eso sí, por favor me escriben. Si es por el trabajo de quienes hicieron tareas orbitales, yo directamente, perfecto, sí, de eso era.
yo directamente aquí en este enlace, además de estas 3 personas que ya presentaron la tarea, les voy a cargar la puntuación correspondiente. Entonces, ahí ya, si tienen la puntuación, si pueden ver un punto, es porque ustedes ya entregaron la tarea. Si no tienen un punto, es porque no entregaron la tarea y en este tiempo van a poder disponerse y hacer esa tarea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de nuestro trabajo? No, bueno, vamos a cambiar de entorno entonces. Sí, ¿qué pasa? Semana 2, Joel. Sí, te escucho, te leo. Semana 2 todavía no van a hacer. Semana 2 ustedes van a leer y van a, la semana que viene es la semana 2, ustedes van a leer los materiales y van a ver los videos antes del próximo jueves. En esta semana, que es semana 1, van a hacer la tarea 1 quienes todavía no hicieron la tarea 1, la que habíamos hecho anteriormente. Y ahora yo voy a compartir con ustedes un breve resumen para recordar lo que dimos hasta ahora. Mientras voy haciendo esa conexión, voy a responder al compañero sobre los exámenes parciales. Una pregunta que estaba esperando yo que salga y me parecía raro que aún no me hablaban de eso. 3 evaluaciones parciales. Ustedes recordarán que hicimos una de carácter formativo en abril cuando estaba agendada nuestra primera evaluación parcial. Los contenidos, los mismos contenidos que hicimos en la prueba formativa van a formar parte de la primera evaluación parcial. Entonces ustedes incluso ya se entrenaron en el uso de la herramienta porque rindieron con un formulario del formato de Google y con esa misma herramienta van a rendir las evaluaciones parciales. Creo que hicieron 21 estudiantes esa prueba formativa. Es esa misma modalidad. Segunda evaluación parcial, vamos a incluir los contenidos de óxido, reducción y soluciones. Van a ser solamente 2 ejercicios porque tenemos fijada solo 1 hora para nuestras evaluaciones virtuales. Y para la tercera evaluación parcial entrará el contenido de cinética y equilibrio químico, así como lo que es ácidos y bases, para la tercera evaluación parcial virtual. Luego vamos a tener una evaluación parcial, eh, le llaman recuperatoria presencial, que es la que esperamos, Dios mediante, llevar adelante en el mes de noviembre, que va a abarcar todos los contenidos desarrollados. Va a ser como un previo al final, pero es de carácter globalizado. Entonces ustedes van a poder optar por hacerlas virtuales si no están del todo satisfechos con sus notas en el virtual y piensan que pueden mejorar, entonces irán a hacer la parcial presencial, o si no, se hace también una metodología de promedio entre los mejores puntajes, más los 10 puntos de taller que ustedes los van a ir acumulando conforme, 3 ya tienen, son 7 los campos de batalla, por decirlo así, con las tareas que van a ir presentando. Es importante, sí, poder realizar las actividades, las tareas, porque de ahí van a surgir las dudas y las preguntas sobre los contenidos. Entonces, eso es importante. No es obligatorio ir a la evaluación parcial presencial. La evaluación está, sí, estoy grabando la explicación. La evaluación parcial presencial es para quien o no haya podido hacer las virtuales o quisiera mejorar la puntuación lograda en las modalidades virtuales. Eso es importante. Lo mismo, bueno, ya voy a terminar esa idea y después te respondo, Hernán. También lo mismo pasa con las asistencias. Las asistencias están liberadas a nuestros encuentros de carácter sincrónico. Es decir, ustedes no están obligados a participar los días jueves. Son espacios de consultas y de tutorías. Entonces,
no se llama asistencia. O sea, no se preocupen, ay, no puedo entrar, justo tengo un compromiso, se fue la luz, me quedé sin internet, no hay problema. Eso también va a quedar grabado para que quien no haya podido entrar pueda visualizar después. Porque ya tienen 3 puntos. Tienen 3 puntos de los trabajos que hicimos previamente. Cuando nosotros nos encontramos en modalidad presencial en febrero y la primera semana de marzo, nosotros hicimos un laboratorio con 2 actividades donde ustedes se ganaron 2 puntos. Y hicimos varios ejercitarios donde ustedes también se ganaron 1 punto. Entonces, 3 puntos ustedes ya lo acumularon de manera presencial. Ustedes no perdieron eso al cambiar de modalidad. Entonces, faltan 7 puntos para poder finalizar los 10 puntos correspondientes a taller. Hay personas que tengo entendido que están cursando porque quieren mejorar firma. Entonces, aquellas personas que estén cursando para mejorar firma pueden hacer las actividades de taller y se les van a sumar, si fuese necesario, a sus evaluaciones parciales virtuales. El presencial tiene una puntuación total de 36 puntos, la evaluación parcial presencial que va a ser en noviembre. Asimismo es Lucas. Que si haces menos, bueno, consulta si haces menos de qué. Eso sí, ustedes lo que necesitan hacer como puntuación mínima son 2 puntos de taller, o sea, por taller ustedes ya están habilitados, y 15 puntos, de los parciales sigue es la misma modalidad. Ustedes tienen que hacer 15 puntos para ir a recuperatorio y 35 puntos para tener firma. De los parciales virtuales, no es que se quedan con el mayor, es un promedio de notas. Entonces, invitación, les voy a poner el reglamento de evaluación porque yo hasta ahora sigo leyendo cada día el reglamento de evaluación porque es hallar el promedio y quitarle el porcentaje y vamos a hacer el ejercicio siempre de cómo hacer las correspondientes sesiones porque sí es un poco complicadito nuestro reglamento virtual. Yo les animo a que hagan, si ustedes van haciendo los seguimientos, van haciendo, les va a ser, yo creo que bastante accesible poder hacer las evaluaciones de carácter parcial virtual. Bueno, es repaso de lo que habíamos dado en las últimas clases virtuales con los videitos antes de que se venga el periodo de receso de las actividades. Habíamos hablado, a los que hayan podido visualizar, sobre configuración electrónica del átomo. Eso fue lo que habíamos desarrollado en esos últimos videos. Hablando de la configuración electrónica del átomo, como esta imagen que ustedes están viendo aquí, teníamos presente que el átomo tenía en la zona nuclear una composición de protones y neutrones, protones de carga positiva, y rodeándoles los electrones de carga negativa, lo cual hacía de que sean eléctricamente neutros. Hablamos que los electrones están dispersos formando una nube alrededor del núcleo y que para poder identificarlos, para poder saber dónde está ubicado ese electrón, utilizábamos los números cuánticos como indicadores de la dirección de un electrón. Y de ahí esta expresión de la cual habíamos hablado, la expresión REMPE, que era aquella región en el espacio alrededor del núcleo donde se podría manifestar de manera probabilística un electrón. Eso es lo que habíamos hablado de nuestro espacio REMPE. Y los electrones podían ubicarse conforme a 4
números cuánticos o 4 indicaciones de cuál es la ubicación de ese electrón. Y es así que hablamos primeramente de ubicaciones llamadas orbitales, que son como escalones o como, digamos, espacios alejándose del núcleo, y hay 7 llamados orbitales o niveles donde se pueden ubicar los electrones. Por eso aquí tienen del 1 al 7. Y cuando se llaman de manera, cuando se les denomina con letras, se llaman, al 1 se le llama K, al 2 se le llama L, al 3 M, al 4 N, al 5 O, al 6 P y al 7 Q. Dentro de cada uno de estos niveles están los subniveles, que son sitios nuevamente donde se pueden alojar los electrones. En cada subnivel se puede alojar un par de electrones, es decir, 2 electrones, y tenemos un subnivel P, como el que ustedes ven aquí dibujado de manera circular, que puede alojar 2 electrones, perdón, el S, el P, que puede alojar 6 electrones, el D, que puede alojar 10, y el F, que puede alojar 14. Entonces, son los dos primeros números cuánticos. Después, hablamos de la distribución de los electrones siguiendo lo que es el principio del llenado por las diagonales, que yo les había explicado en un videito. Y hablamos que los electrones que tienen mayor nivel energético son los que están en la última capa, en la capa más externa, la capa 7. Y así vamos a conocer también en los otros números cuánticos de los cuales estuvimos hablando, el número cuántico de momento angular, que es que el número S, que puede albergar 2 electrones, es como que tiene una sola casa, un solo espacio. El P, que puede albergar 6, va a tener como números de momento angular el 0, el 1 y el menos 1. El D tendrá 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Y el F tendrá el 0, 1, 2 y 3 positivo y 1, 2 y 3 negativo, que indican el sitio en el cual va a estar alojado el correspondiente electrón. Y finalmente, el número cuántico de spin. El número cuántico de spin es el que me va a estar indicando en qué sentido gira el electrón. Un electrón que va a estar alojado en un mismo espacio, como en este ejemplo que tienen aquí, que es del subnivel S, no puedo tener 2 electrones que giren en el mismo sentido. Uno va a girar en el sentido horario, es decir, siempre en sentido de las manecillas del reloj, deberían girar de esta manera. Y otro va a girar en sentido antihorario, que es el que están viendo de color rojo, que es el que va a girar de esta manera. El que gira en sentido horario lleva el número +1 y el que gira en sentido antihorario lleva el número o el valor -1. Es algo parecido cuando estamos en una fila, nos subimos a un autobús, vemos espacios y donde normalmente se sienta primero la gente, hacia la ventanilla, porque sopla mejor el viento, si es que no tiene aire acondicionado mi bus, y lleno toda una fila primero. Eso ocurre mucho con los electrones. Todos primero se alojan ubicándose en sentido horario y después, cuando ya sobran los lugares, van ubicándose en el sentido antihorario. Ahora vamos a ese concepto. Conociendo esto, vemos esta regla que es para hacer el llenado correspondiente a la distribución electrónica de nuestros distintos elementos, y vamos a ver un ejemplo. Y ahí contesto la pregunta del compañero. Perdón. Ejemplo, sodio. Sodio sabemos que tiene un número atómico igual a 11. Eso me indica que tiene 11 protones y también va a tener 11 electrones. Por ello, yo tengo que hacer la distribución
correspondiente de esos 11 electrones. Y empiezo llenando. El primero que voy a llenar es el nivel 1. En el nivel 1 puedo tener 2 electrones, se llena. En el nivel 2 puedo tener 2 electrones en S y 6 en P. Entonces lleno ambos. Acá tengo 2 más 2, 4, más 6, 10. ¿Cuánto me falta para llegar a 11? 1. Entonces voy a ubicar ese último electrón en el nivel 3, en el subnivel S, pero no va a ser S2, va a ser S1, porque solamente hay un último electrón para completar el valor 11 del número total de electrones de este elemento llamado sodio. Entonces, si yo voy a dibujar los electrones de la última capa, y en este caso, ¿cuál es mi última capa? Mi última capa es, mi última capa es la capa 3. Entonces, al dibujar, me queda solo el electrón. Hay un solo electrón en el subnivel. Cuando yo tengo un electrón solo, ese electrón es considerado paramagnético. Cuando un electrón no está apareado, puede ser atraído por un imán. De ahí vienen los conceptos de paramagnético y diamagnético. El paramagnético es el electrón que está solito, el que no está acompañado de otro en el mismo subnivel. Vamos a ver otro caso que tenemos aquí al lado, el berilio. El berilio tiene número atómico 4, entonces ocupa 2 del subnivel S en el nivel 1 y 2 del subnivel S en el nivel 2. Si yo dibujo los electrones de la última capa, que son 2, los dibujo dentro del subnivel y veo que ellos se encuentran formando un par. Cuando los electrones se encuentran formando un par, se llaman diamagnéticos. Y cuando ya están formando un par, ahí no son atraídos por un imán. Esa es la diferencia entre un paramagnético y un diamagnético, si están o no apareados. ¿Puedo repetir esa última parte? Sí, cuando nosotros hacemos la distribución electrónica de los electrones de un elemento, tenemos que fijarnos en los electrones del último nivel, el último que se completa. En el caso del sodio, el último que se completa es 3S1. Entonces, como es el S, y nosotros habíamos visto en este ejemplo que el S tiene un solo espacio de llenarse, cuando lo dibujo tengo un solo electrón. Cuando el electrón está solo, lleva el nombre de paramagnético. ¿Por qué? Porque puede ser atraído por él o por un imán. En este otro ejemplo del berilio, en su última capa, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2 electrones. Entonces, cuando yo hago el dibujo de estos 2 electrones también en un subnivel S en el cual puedo alojar 2 electrones, veo que los electrones están juntitos, están formando un par. Y al formar un par, reciben el nombre de diamagnéticos y no pueden ser atraídos por los imanes. Ese es el concepto de los paramagnéticos y los diamagnéticos. Sí, puede ser diamagnético siempre cuando no están formando pares, cuando hay un electrón libre, es un paramagnético. O sea que en la presencia de un electrón libre, esto es lo que les va a dar la comprensión de que están ante un elemento paramagnético, cuando no están apareados, cuando no están formando un par los electrones de la última capa.
vamos a hacer una configuración electrónica. ¿En qué caso quedarían dos sin aparearse? No, dos sin aparearse no quedarían. Lo que sí quedarían es uno sin, voy a hacer un dibujo. Acá, aquí voy a hacer Lo que sí podría existir es electrones en la última capa de esta manera. Imaginémonos que tiene 4 electrones en la última capa, que este es un P4. Voy a llenar siempre, si tengo 3 lugares, uno en cada lugar en sentido siempre horario. Eso es lo primero que voy a llenar. Pero como tengo 4, me falta llenar un electrón. El electrón va a llenarse en este lugar, pero en el sentido antihorario. Entonces, en este lugar también tengo paramagnéticos. ¿Por qué? Porque me quedaron 2 electrones no apareados. Si son 2, si van, o sea, si son solamente 2, como es el caso del berilio, aquí van a quedar formando un par dentro de la estructura del subnivel. Por eso que siempre es importante que podamos hacer la distribución electrónica de lo que queda en nuestra última capa, que es lo que quiero hacer ahora un ejemplo con ustedes. Entonces tenemos nuestra regla a seguir para el llenado de los electrones para hacer una configuración y tomo el ejemplo del cromo. El cromo tiene un número atómico igual a 24 y pienso hacer el llenado de mis correspondientes niveles. En el nivel 1 voy a llenar con S2. En el nivel 2 empiezo llenando con S2, tengo ya 4. Lleno el siguiente subnivel, que es el subnivel P, donde puedo llenar 6, tengo 10. Empiezo llenando el 3. El 3S2, ya tengo 12. Completo el 3P6, ya tengo 18. Y después del 3P6 tengo que ir al 4S2. Entonces ahí completo con 2, tengo 20, pero me faltan aún 4 electrones para poder completar. ¿Qué completo después del 4S? Completo el 3D. Acuérdense que el D podía alojar hasta 10 electrones, pero yo solamente necesito alojar, ¿cuántos? Necesito alojar 4. Entonces, en este caso, voy a poner 3D4, que es lo que me estaría quedando en la última capa. ¿Qué es importante? Es importante que yo sepa que cuando lo último que yo completo de mi configuración electrónica termina en D o en F, estoy ante un elemento de transición. Termina en S o P, estoy ante un elemento representativo. Ahora, de este elemento yo quiero saber si es paramagnético o es diamagnético. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar los electrones de la última capa, no el último que coloqué, sino la última capa. ¿Cuál es la última capa en este ejemplo? La última capa en este ejemplo es 4S2. Esta es la última capa. Hago la distribución de cuáles... Perdón. Sí. Te escucho. ¿Por qué tu última capa es 4S2, siendo que tu configuración terminó en 3D4? No sé si es estúpida la pregunta, pero pregunto. No, está súper bien. La última capa va a ser la capa que está más alejada del núcleo. Siempre
el núcleo estaría, esperen que la profe está acá tratando de dibujar, aquí estaría el núcleo. Después yo tengo la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. Cuanto más lejos está del núcleo, esa es la última capa. Entonces no es lo mismo el último espacio que yo lleno, que en este caso es 3D4, y la última capa. La última capa siempre va a ser la que está más alejada del núcleo. Entonces, ustedes fíjense, a mí me ayuda mucho hacer siempre este ejercicio. Escriban N el núcleo arriba, de donde empieza su configuración electrónica, y vayan viendo cuál es el más alejado. Y en este caso, el más alejado es el 4S2. No sé si queda claro. Profe, Sí, y profe. si tenemos, por ejemplo, 7S y 7P, ¿cuál sería el más alejado? La última, ¿cuál de los tenemos que poner? El 7P. En realidad, al estar en el nivel 7, están tan alejados ambos del núcleo. Pero el P es más energéticamente, está más cargado que el S. Entonces depende qué me interesaría saber de la última capa. Si en este caso, si yo quiero saber si es diamagnético o paramagnético, y voy a hacer acá acá abajo voy a escribir porque voy a inventar algo con eso que me acabas de decir. Esto no es lo que exista. Yo tengo 6, voy a tomar el ejemplo del 6. Tengo 6S2 y tengo 6P4, que es lo que me estás preguntando. En este caso, ambos están en el mismo nivel. ¿Cómo sé si es paramagnético o es diamagnético? Y tengo que dibujar ambos subniveles. Dibujo el primero, S2, sé que está lleno, entonces sé que hay uno que está en sentido horario y otro que está en sentido horario. Ahora voy a dibujar el P. El P, ustedes saben que tengo 3 espacios donde puedo alojar y tengo 4 electrones que distribuir. Entonces distribuyo los 3 primeros en sentido horario y el cuarto va a venir en sentido antihorario. Entonces ahí terminé dibujando mi P4. ¿Esto es un paramagnético o es un diamagnético? Así visualizando. Considerando completa la distribución electrónica. Paramagnético. Es un paramagnético, porque tienen que ver el conjunto. El primero es diamagnético, cierto, pero al primero le acompaña este P4 y este P4 ya es paramagnético. Entonces, esta es una configuración de un elemento de carácter paramagnético. Siempre tienen que buscar todos los electrones que están presentes en su capa más externa. Ese es el ejercicio que hay que hacer para poder identificar si son paramagnéticos o si son diamagnéticos. Eso es el ejercicio que hay que hacer. Sí, volvemos a repetir. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a crear uno acá. Ya sabemos cuál es el sentido de llenado. Vamos a elegir un determinado elemento. Vamos a hacer aluminio. Aluminio Z, número atómico, igual a 3. Lleno. 1S2, me voy a 2S2, tengo 4, me voy a 2P6, tengo 10, me voy a 3S2, 12 y me falta 1. ¿Dónde va a estar ese 1? Va a estar en 3P1. Y ahí completo los 13 electrones del aluminio. Quiero saber si es paramagnético o si es diamagnético. Entonces,
veo la última capa. La última capa es la capa 3. En este caso, en la última capa, hay dos subniveles que se completaron. Voy a dibujar los dos subniveles. El primer subnivel S, acuérdense que tenía solamente un espacio para alojar dos electrones. ¿Cuántos electrones tiene? Y según la configuración que yo ya hice, tiene 2. Entonces tendrá uno en sentido horario y otro en sentido anti-horario. Hago el dibujo del subnivel P. El subnivel P tiene 3 espacios que pueden ser llenados por los electrones. ¿Cuántos electrones tengo en ese subnivel P en este elemento? Uno, solo uno, que voy a ubicar en el primer lugar en sentido horario. ¿Alguien me puede decir o me puede escribir si esto es paramagnético o esto es diamagnético? Esto es paramagnético, exactamente, porque en el subnivel P me quedó un electrón no apareado. Siempre que ustedes tengan en su configuración un electrón que queda no apareado, estamos hablando de un elemento paramagnético. No, hay otros elementos que también son diamagnéticos, no solamente los gases nobles. Una sugerencia es que vayan haciendo justamente sus ejercicios para poder ir identificando si están ante elementos que son o paramagnéticos o diamagnéticos. Ya lo interesante también es que vayan recordando que el concepto se refiere a poder ser o no atraídos por un imán. Los paramagnéticos son los que pueden ser atraídos porque tienen ese electrón no apareado, y los diamagnéticos son los que no son atraídos porque están formando un par en el nivel de la el último nivel electrónico. Si fuera fósforo, vamos a ver, número atómico del fósforo, 15. Vamos a probar. Hago 1s2, 2s2, tengo 4, 2p6, tengo 10, 3s2, tengo 12. ¿Cuánto me falta para 15? 3. Tengo 3p3. Hago el dibujo de la última capa, de esta capa. El primero ya sabemos que tiene un solo espacio y como tiene dos electrones quedaron apareados. El P tenía ¿cuántos lugares? 3. Siempre se van a llenar los lugares primero en el sentido horario. Entonces, 1, 3. Me quedaron 3 electrones de carácter no apareado, no forman pares, entonces esto es de carácter paramagnético. ¿Por qué se ubican así los electrones? Porque existe una regla electrónica, la regla de Hahn, que nos dice que primero se van a llenar todos los electrones en sentido horario, en el sentido del spin más un medio. Cuando ya no haya lugar en ese sentido, van a empezar a llenarse los espacios en el sentido antihorario. Esa es una regla electrónica química que fue descubierta. Entonces, por eso siempre se llenan primero en el sentido horario. Y después recién va a quedar. ¿Sí? Profe, ¿Sí? hace rato dijiste que los elementos
P encuentran elementos de algo así dijiste. Sí, de transición. Vamos a ver estos dos ejemplos. Aluminio y fósforo llenaron su último electrón en qué subnivel. En estos subniveles. Subnivel P. Ay, perdón, se me fue mal. En el subnivel P y acá también en el subnivel P. Cuando se llenan los últimos electrones en S y P, son elementos representativos o elementos del grupo A. Cuando los últimos electrones están, o el último electrón está en D o F, son de transición. O también llamados del grupo B. Eso es lo que yo había dicho hace rato cuando les mostré el caso del cromo, porque el cromo es un elemento de transición. Eso es lo que les había dicho. Lo que quiere decir que sean de transición es que son aquellos elementos que desde el punto de vista del estudio de la química son más inestables que los elementos representativos. Entonces, o sea, son eléctricamente más inestables, propiedades particulares, pero elemento por elemento. Entonces, todos aquellos que eran eléctricamente más inestables fueron distribuidos en lo que es el grupo de transición y se descubre también que son aquellos que tienen sus distintos electrones ubicados también en los subniveles D y F. Esos son los de transición. ¿Alguna otra consulta? Están todos invitados para volver a repasar esta clase, ver un poco el video que está. Voy a subir también lo que estuvimos hablando el día de hoy y poder hacer los ejercicios de orbitales, que es practicar hacer la distribución correspondiente de los electrones de nuestros elementos. Para eso usamos nuestra distribución, nuestro orden de Pauli. Sí, el elemento que lleve D o F es de transición. Entonces, hagan los ejercicios que están propuestos, que están indicados, vean también los videos y cualquier duda o consulta que les surja, entonces pueden escribirme o pueden hacer también la consulta en el foro o pueden enviar un email como les parece que quede más claro. Esto corresponde, no, esta ya es la clase o la unidad número 2. La unidad número 1 es lo que vimos de manera presencial cuando hablamos de mezclas, de sustancias, de combinaciones químicas y de estequiometría. Eso fue la unidad 1 que va a formar parte de nuestra evaluación parcial 1 más esta parte. En nuestra aula virtual sigue habilitada la evaluación formativa. Entonces, si alguien quiere volver a mirar esa evaluación formativa que varios hicieron en abril para probar y ver el formulario, ustedes pueden entrar y ver esa evaluación formativa sin inconvenientes, porque eso es un instrumento muy parecido al que vamos a utilizar para nuestras evaluaciones de tipo virtual. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí. Yo llegué tarde a la clase. ¿Cómo hacer los talleres y eso? Los talleres van a ser las diferentes tareas asignadas a cada unidad. Ustedes en cada unidad, en el Classroom, tienen una tarea y tienen adelante cuánto vale cada tarea. 1 punto, 2 puntos, que ustedes resuelvan ese ejercitario
y lo suban al aula virtual, con eso se van a estar ganando ese puntaje que va a ir sumando para taller. Dale, profe, gracias. Para el primer parcial, unidad 1 y unidad 2. Eso es lo que va a contemplar. Lo mismo, los contenidos que ya hicimos en nuestra prueba formativa para el primer parcial, para lo que iba a ser nuestro primer parcial presencial, eso mismo es lo que va a ser considerado para nuestro primer parcial virtual. Así que fecha para los exámenes me dejaron en outside, porque creo que sí me pasaron. Sí, claro que pueden practicar con ese sin inconvenientes. Creo que sí me pasaron. No sé si me pasaron en la química o me pasaron solo en la introducción. Entonces, voy a fijarme y les voy a escribir en el Classroom si ya me han indicado fecha de evaluaciones parciales. Los que, repito, los que están ya con firma, igual pueden hacer los talleres y se les puede considerar en sus evaluaciones parciales si necesitan puntuación adicional. Pueden hacer los talleres y subir al clase. Sí, Leonardo, me ibas a escribir algo, escribime más. ¿Cómo te aparece cuando entregas la tarea? Les tiene que aparecer tarea entregada. Tiene que decir tarea entregada. Así mismo. El Classroom les indica cuando ustedes entregaron su tarea. Les avisa. Profe, ¿ya hay alguna tarea? Hay una tarea que quedó pendiente del Classroom que habíamos usado, que habíamos empezado a hacer en abril. Entonces, sí, y eso es justamente yo les había dicho al inicio, vuelvo a repetir. Quienes ya hicieron la tarea de orbitales, yo les voy a cargar automáticamente ahora la calificación al Classroom. Todavía no hice, voy a hacer en estos días. Entonces, si ustedes ya ven esa puntuación en su Classroom, no necesitan hacer la tarea de orbitales, o sea, no necesitan volver a subir. Entonces, si alguien ya volvió a entregar, igual no te preocupes, pero a los que ya hicieron, yo tengo la lista, yo voy a automáticamente ponerles ya la puntuación y ustedes van a ver ya eso. Igual hagan para practicar, les va a servir, pero ya no es necesario que lo vuelvan a subir cuando yo ya indique que ustedes han entregado esa tarea. La ventaja es que nosotros pudimos adelantar algunas actividades en ese momento de pandemia utilizando el aula, entonces avanzamos quizá un poco más que en otras asignaturas. Esta semana, si ustedes ya lo entregaron, no tienen tarea. Mapa mental. Yo no pedí ningún mapa mental. Profe, ¿Sí? ¿Te escuchó? ¿en qué día vas a hacer las notas así para hacer lo más rápido posible si es que todavía no hice? Yo voy a darles las notas, no les prometo. Voy a intentar hacerlo o esta noche o mañana a la mañana. Para mañana a la tarde sí o sí ya vas a saber. Eso no te preocupes. Dale, Me preocupa, dale. yo no les pedí ningún mapa mental, chicos. Sí, profe, de enlaces químicos era, me acuerdo. Yo hice esa tarea. Ah, no, pero enlaces químicos es de la próxima semana. Si alguien ya quiere ir leyendo, ir adelantando, sin problema. Pero esa tarea es de la próxima semana. Entonces, para nuestro próximo Profe, encuentro, ¿sí? profe, Sí, ese que dice tarea ahorita que está en el Classroom. sí, Ese de nuestro cuadernillo, nosotros tenemos que completar todo el ejercicio y alzar la foto, ¿verdad? exactamente, ese mismo, Ok. Muchísimas gracias. así mismo. Lo que yo les voy a pedir para nuestro encuentro del próximo jueves es que vean los materiales que dice semana 2, enlaces químicos y símbolos de Lewis. Vean los materiales para hacer consultas o para resolver los ejercicios en nuestro encuentro en modalidad sincrónica, que ya va a ser a las 2 de la tarde. No se preocupen, van a poder almorzar tranquilos y vamos a tener ese encuentro de consultas y resolución de ejercicios el próximo jueves.
Lo que expliqué hoy corresponde a la unidad número 2. En nuestro Classroom dice es unidad 4. Unidad 4 figura en nuestro Classroom. Semana 2. Perdón, semana 1, que es repaso de lo que habíamos dado. Vean también sus diseños instruccionales para ir haciendo el acompañamiento a nuestras actividades. Profe, yo entro a la tarea de orbitales y no me aparece nada. Me muestra más que vale un punto y la fecha de entrega. Porque la tarea de orbitales es hacer el ejercitario que está en el material que tenemos desde el inicio de semestre. Igual yo les puse también ese material en formato digital, era hacer el capítulo de ejercicios de orbitales y subir o una foto. Nuestro material guía, nuestro material base, el del inicio de actividades, el de química general. Dale, bro. Si alguien no tiene ese material, está también disponible en el Classroom en la parte de bibliografía. Ahí ustedes tienen el material completo. Dale. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, te escucho. entonces nosotros solo estudiamos nomás Claro, y en cada clase virtual vamos a aclarar dudas nomás. así mismo, súper bien, Pedro. Entonces, estos Bueno, momentos profe, son para que ustedes ya vayan aclarando las dudas que tengan sobre lo que fueron viendo en los videos y sobre lo que fueron estudiando. Bueno, entonces si no hay más dudas, algunos acá me están escribiendo que tienen hambre, entonces por el día de hoy muchas gracias por